Vamos a estudiar la coronación de un peón alejado. Pese a que los peones son la fuerza menos valiosa en ajedrez, cuando llega el final de partida pueden volverse decisivos si alcanzan la octava línea y logran convertirse en cualquier otra pieza mucho más potente, como por ejemplo una dama. Veamos ya algunos ejemplos que nos ayuden a entenderlo. Empecemos con el tema del peón pasado alejado. Y para explicarlo, planteamos la siguiente posición en la que tocará mover a las blancas. La pregunta que surge es clara. ¿Estará a tiempo el peón de coronar la casilla A8 y cambiar por una pieza superior? Para saberlo sin necesidad de calcular jugadas, deberemos aplicar un sencillo método, denominado regla del cuadrado. Fijaos. Trazamos una diagonal desde la casilla donde se encuentra el peón hasta la última casilla de la octava línea. Esta diagonal nos ayuda a delimitar los vértices del cuadrado que completaremos cerrando el cuadrado imaginario. Si una vez cerrado el rey está dentro, tendrá tiempo de parar al peón. En caso contrario, el peón nunca será alcanzado y podrá coronar. De esta forma, no hará falta calcular ninguna jugada. En esta ocasión, el turno es de las blancas y por lo tanto, el peón ganará la octava fila sin ser alcanzado. Si en cambio tocara mover a las negras, el rey entraría dentro del cuadrado y acabaría cazando el peón. Como veis, en este tipo de finales con reyes y peones nos resultará muy útil aplicar estas sencillas nociones de geometría que constituyen la regla del cuadrado. Analicemos otro ejemplo. Aquí juegan las negras. ¿Entrará el rey negro en el cuadrado imaginario al realizar su siguiente movimiento? Evidentemente. Una vez dibujado el cuadrado, vemos que el rey mueve y sí, entra en él. Por tanto, será capaz de neutralizar el peón, evitar la coronación y finalizar en tablas. ¿Lo veis? Parece fácil, ¿verdad? Pues cuidado, porque debemos estar atentos a un pequeño detalle que quizá habíais pasado por alto. Fijaos en esta situación. El rey está dentro del cuadrado y podrá parar al peón, ¿verdad? Falso. ¿Por qué? Porque observad que el peón parte de su casilla de origen y por tanto puede avanzar 2 pasos en el primer movimiento. Al hacerlo, dejará al rey fuera del cuadrado imaginario y podrá coronar la fila 8 sin ser neutralizado. Por tanto, cuando el peón parte de su casilla de origen, el cuadrado lo debemos trazar desde la tercera fila y no desde la segunda, donde se encuentra. Pero, ¿cómo trazar el cuadrado en caso de tener más de un peón? Volvamos a la situación inicial. En este caso, es más difícil, porque tenemos 3 peones y solo podremos trazar el cuadrado cuando el peón efectúe la ruptura y se cambie en B4. Ante ello, debemos aprender una regla. En primer lugar, avancemos siempre el peón libre de oposición. ¿Por qué? Pues porque si avanzamos el otro peón, el blanco jugaría A4 y bloquearía con un solo peón los 2 del rival. Así que recordad, para coronar el peón pasado empezaremos siempre avanzando el que está libre de oposición. Juegan blancas y la pregunta es, ¿podrá el blanco coronar un peón sin la ayuda de su rey? El tiempo para responder es de 2 a 10 minutos y empieza ahora. ¿Sabéis ya la respuesta? Vamos a dar una pista para quien crea que la necesite. Los que no quieran ayuda ya pueden hacer pausa y ponerse a pensar. La pista es esta. Para que el peón blanco pueda coronar, tiene que llegar hasta B5. El negro podrá tomar, y el peón que se irá a convertir en dama será el blanco situado en A5. ¿Entrará el rey negro en el cuadrado imaginario que forma dicho peón? Esa es la cuestión. Con pistas o sin ellas, veamos si habéis dado con la respuesta correcta. Así es, el blanco podrá ganar avanzando sus peones. ¿Por qué? Porque cuando el negro tenga que tomar, dejará vía libre al otro peón blanco para coronar, sin que el rey negro pueda impedírselo y sin que sea necesaria la intervención del rey blanco. ¿Habéis acertado? Estamos seguros de que así ha sido. En este ejercicio vamos a tener que aplicar la regla del cuadrado de forma perfecta.
Ante esta situación, ¿puede ganar el jugador blanco cambiando piezas? ¿Es suficiente o será el rey negro capaz de parar al peón? Pensad que si el blanco avanza primero su peón, quizá tendría alguna opción de ganar. Por tanto, ¿qué haríamos? ¿Tomaríamos el caballo? Tenéis de 2 a 10 minutos para buscar la solución. La respuesta es que alfil por caballo es muy buena jugada, puesto que después de la captura obligada, el blanco mueve y avanza 2 pasos su peón, estableciendo un cuadrado lejos del alcance del rey de las negras. Si volvemos a la posición inicial, vemos que el rey está dentro del cuadrado. Por lo tanto, alfil por caballo más captura obligada era la fórmula adecuada para echarlo de él y dejarlo fuera de carrera. Vamos a intentar resolver un último ejercicio. Vais a disponer de 3 a 15 minutos, así que estad muy atentos porque no es nada fácil. ¿Preparados? Este ejercicio es un estudio del compositor y ajedrecista Richard Reti, quien a principios del siglo XX planteó esta situación para demostrar de manera brillante que las blancas eran capaces de hacer tablas, pese a estar en circunstancias desesperadas. La pregunta es evidente. Juegan las blancas. ¿Cómo lo consiguen? Un par de reflexiones que os pueden ayudar a encontrar la solución si pasados 5 minutos no habéis dado con ella. Fijaos. El peón blanco está controlado por el rey enemigo. Por lo tanto, si avanzamos será capturado. Además, el rey blanco está fuera, y por mucho, del cuadrado del peón negro. Así que la lógica dice que las blancas lo tienen peor que mal. ¿Qué combinación creó Reti para desmentir a la lógica? Veamos. El rey parte para ganar las casillas F6 y E5. Las negras obviamente avanzan su peón. Cuando el rey blanco llega a F6, las negras se dan cuenta de que lo que intenta el rey blanco es apoyar a su peón para coronar. Por tanto, las negras deciden hacer una jugada previa con su rey, puesto que si avanzaran su peón, las blancas llegarían justo a tiempo para ayudar al suyo y obtendrían las tablas. Así pues, el rey negro intenta evitarlo y mueve a B6. Ahora parece que la situación está perdida. Pero no. De manera increíble, el rey blanco mueve a E5 y consigue el milagro. Amenaza con apoyar a su peón y cuando el rey captura, entra milagrosamente en el cuadrado del peón negro. Resultado final, tablas. Increíble, ¿verdad? ¿Habéis conseguido emular a Reti? Si es así, muchísimas felicidades. Si no, ánimo, no dejéis de estudiar. Los peones alejados son decisivos. Por tanto, antes de cambiar piezas y entrar en un final de reyes y peones, debemos revisar su situación y sus posibilidades de coronar.